primer ítem fue justamente eso. Lo que teníamos que hacer, los chavales de mi época, era muy original. Yo cogía los calcetines de mi madre y hacía con ellos un balón. Ponía dentro papel de periódico, los ataba y así comencé a jugar con algo redondo. También, por supuesto, jugábamos en la playa. La arena es muy buena para los músculos y para el desarrollo de los cuádriceps. Está muy jumpy, né? Você sobe bonito. Desde la antigua China, pasando por los colegios públicos ingleses, hasta el nacimiento de la FIFA en París, el fútbol ha recorrido un largo camino. Vamos a detenernos de manera especial en el fútbol brasileño. El nacimiento del fútbol en Brasil es posterior al de Argentina o Uruguay. La primera fecha importante que encontramos nos indica que sus raíces datan de 1894. Charles Miller, brasileño, hijo de ingleses, asistió al colegio en Inglaterra, donde sobresalió como futbolista en el Southampton. Regresó a San Pablo con las normas del juego como equipaje y descubrió asombrado que allí nadie lo practicaba. Por esa razón dedicó su vida a predicar el credo del balompié. Hoy en día Charles Miller es venerado como el hombre que introdujo el fútbol en Brasil. Durante los primeros años, los nativos se mostraron totalmente perplejos ante el nuevo juego. Esta es una carta escrita por un periodista de San Pablo a un amigo en Río. Está fechada en 1896. En los barrios de Luz y Buen Retiro hay un grupo de maniáticos ingleses, solo así se les puede denominar, que se han puesto a dar patadas a una cosa que parece una vejiga de buey. Disfrutan o sufren cuando esa especie de globo amarillo se cuela en un rectángulo formado por palos. El Club Atlético de San Pablo incluyó el fútbol dentro de sus actividades en 1895, bajo la dirección de Charles Miller. El primer trofeo que se disputó fue conseguido los 3 primeros años de manera consecutiva por el equipo de Miller. Y por otro lado, el primer club exclusivamente de fútbol que se creó lo fue en este colegio de San Pablo. Sabemos que el Atlético Mackenzie se formó en 1898. 4 años más tarde, el Mackenzie jugó el primer encuentro de la liga en Brasil contra el Germania. El colegio aún juega hoy en el mismo campo. La más fulgurante estrella del fútbol brasileño entre 1910 y 1930 fue Arthur Friedenreich, que consiguió 1.392 goles durante su carrera futbolística en la primera división, un pichichi seguro. Friedenreich es el de la izquierda, junto a la estrella que le sucedería en el fútbol brasileño, Leónidas da Silva, que hizo famosa la jugada posteriormente denominada hacer la bicicleta. Leónidas era miembro del equipo brasileño en las finales de la Copa del Mundo en Francia en 1938, donde marcó 8 goles. Sin embargo, y como pudimos ver en el primer vídeo, Brasil fue derrotada en las semifinales. Tras el largo paréntesis motivado por la Segunda Guerra Mundial, en 1950 la Copa del Mundo iba a ser disputada en Brasil. Desde Río de Janeiro hasta San Pablo, solo se hablaba de fútbol.
El bicampeón italiano del 34 y del 38 llegó en barco. Tras los 12 largos años pasados desde la última Copa del Mundo, el trofeo de Jules Rimet volvía a ser el premio más codiciado. El mítico equipo inglés que por primera vez participaba en la Copa llegó en avión y se iría volando eliminado muy pronto. En Belo Horizonte, en uno de los primeros encuentros del campeonato, se enfrentaron a los norteamericanos, que en términos futbolísticos eran lo que hoy llamaríamos una perita en dulce. El gol del delantero centro Larry Getchen fue suficiente para la victoria por 1-0 de los americanos, constituyendo uno de los resultados sorpresa en la historia de los mundiales. Los ingleses ya no eran imbatibles y así lo demostró España, que también les derrotó por 1-0, aquel famoso gol de Zarra. Los grandes favoritos eran los brasileños con su rutilante figura, Ademir. 4 goles contra México, 7 contra Suecia, 6 contra España, por 1 del recordado Igoa. Era un placer verlos jugar, parecía que nada podía detenerles. En Río, los brasileños habían construido un estadio como nunca se había visto antes. Con espacio para 200.000 personas, continúa siendo el mayor monumento al fútbol, el Maracaná. El Mundial de 1950, que fue jugado por el sistema de liguilla, llegó al partido más importante de todos, el disputado entre Uruguay y Brasil. Los brasileños solo tenían que conseguir el empate para llevarse el título ante las 205.000 personas que abarrotaban el monumental estadio. Habían recorrido un largo camino desde Charles Miller en tan solo 56 años. La total seguridad en la victoria les había hecho imprimir miles de camisetas con la leyenda Brasil campeón mundial. Y en cuanto se adelantaron en el marcador en la segunda mitad, comenzó la celebración. Pero un silencio sideral invadiría de repente el inmenso cuenco de Maracaná. Schiaffino consiguió el gol del empate para Uruguay. Para Brasil, repetimos, valía el empate, tenía que resistir, solo quedaban 11 minutos. Pero Gigia se internó y enganchó un tiro raso junto al palo que batió de nuevo la portería brasileña. Contra pronóstico y sudando la camiseta, Uruguay, que antes había empatado con España, consiguió derrotar a Brasil. Toda una tragedia para un pueblo que con absoluta seguridad esperaba el triunfo. Todos los jugadores uruguayos lloraban de alegría, mientras que los jugadores brasileños lloraban de tristeza. Y claro, era realmente, habían hecho el estadio Maracaná para que Brasil salga campeón. Quienes estuvimos en aquella final jamás podremos olvidarla. Eso es un milagro futbolístico. La diferencia técnica de los equipos y la diferencia con que llegaron a la final fue tan grande, era tan grande que naturalmente no podía nadie imaginar que Uruguay pudiera ganar ese partido y ese campeonato. Me fui inmediatamente a casa y cogí el coche. Por entonces ya tenía coche. Tenía que huir. Llegué hasta un lugar llamado Coroca, una isla cercana a Río de Janeiro. Permanecí allí 15 días. Tenía que mantenerme alejado de todo el mundo, después de aquel terrible y trágico disgusto. No había llegado aún el momento de Brasil. Todavía era el tiempo de Uruguay.
La basílica, situada en la colina Superga y que domina desde lo alto la ciudad de Turín, fue escenario de un trágico accidente el 6 de mayo de 1949. El avión que transportaba al Torino Club de Fútbol se estrelló junto a ella a causa del mal tiempo. El equipo completo, a punto de conseguir su cuarto scudetto, pereció. La ciudad entera se vistió de luto. La selección nacional italiana se surtía de 10 hombres de este club turinés, incluyendo a su capitán Valentino Mazzola. El fútbol italiano, campeón del mundo en 2 ocasiones, necesitó 2 años para superar este duro golpe. En el lugar del desastre se erigió una capilla en memoria de los fallecidos. Miles de personas acuden anualmente a rendir homenaje al equipo italiano siniestrado, al que recuerdan como el más grande de todos los tiempos. El nuevo estandarte del fútbol europeo pasaría a ser Hungría y su abanico de grandes y míticos jugadores, Puska, Idekuti, Kocsis, Sibor, el equipo de oro. Su mentor era el técnico magiar Gustav Seves. Gustav Seves quería basar el equipo nacional prácticamente en 2 clubes. Uno de ellos era el Honved, el club de deportes del ejército, muy poderoso por aquel entonces. Y el otro era el MTK. El único que no pertenecía a estos 2 clubes era Zacarías. Posteriormente, Laurent, Krosics, Kocsis, Budaj y Sibor marcharon al Honved y así se formó un excelente equipo. Los nuevos húngaros se dieron a conocer en el escenario mundial en la Olimpiada de 1952 en Helsinki. Su capitán Ferenc Puskás del Honved llegó al grado de mayor del ejército con solo disparar a puerta en el campo de fútbol. Ganaron con facilidad la medalla de oro. Pero esto era solo el principio. En noviembre de 1953, Puskás y su equipo se trasladaron a Londres. Entonces nosotros es la primera vez que fuimos a jugar a Inglaterra. Vamos, para nosotros era el primer contacto con Inglaterra. Lo mismo como nacional, como club. Inglaterra nunca había sido derrotada en su propio feudo por un equipo extranjero, pero la fama de los húngaros les preocupaba. El estadio de Wembley estaba abarrotado. Ya en el primer minuto, el equipo al que los ingleses habían bautizado con el nombre de los Magiares Poderosos había confirmado su increíble potencia. Tras marcar Idekuti el primer tanto, los húngaros le dieron a Inglaterra, el país que había enseñado a jugar a todo el mundo, una lección de fútbol. Los ingleses fueron claramente derrotados por 6-3. El mito futbolístico británico cayó hecho pedazos. Al año siguiente, Suiza albergó la 5ª Copa del Mundo. Parecía que solo había un equipo en las apuestas, el húngaro. Tras machacar a Corea del Sur por 9 goles en el partido de apertura, los húngaros jugaron contra los alemanes del oeste, a los que derrotaron por 8-3. Luego, en la final, el resultado sería muy diferente, como ya veremos. Imbatibles durante 4 años, su autoconfianza no tenía límites. Vencieron a los alemanes, pero sufrieron un grave contratiempo. Puskás se lesionó en un tobillo, por lo cual quedaría fuera de juego en los 2 partidos siguientes. El camino hacia la victoria final se les ponía muy cuesta arriba. Brasil fue su emparejamiento en cuartos de final. Este partido no dejaría recuerdos muy gratos. Hungría ganó por 4-2, pero Brasil reaccionó con violencia y acusó al árbitro de incompetente. Lo que se conoció como la batalla de Berna supuso la expulsión de 3 hombres. Existen reportajes que muestran a los brasileños invadiendo los vestuarios húngaros tras el partido.
En la semifinal se enfrentaron con los campeones mundiales, Uruguay, uno de los mejores partidos de la historia entre dos equipos totalmente opuestos. Ya en la prórroga, Hungría consiguió derrotar a Uruguay por 4-2. De esta forma, los húngaros se colocaron en la final de Berna. Tras los agotadores encuentros, de nuevo tenían que enfrentarse con Alemania del Oeste, a la que ya habían derrotado, como vimos, por 8-3. La victoria parecía asegurada. El entrenador alemán Sepp Harberger dijo tener una fe especial en este partido. Estaba lógicamente en su papel. Puskás, que aún no se había recuperado del todo, se reincorporó al equipo y fue el autor del primer tanto. Sibor marcó el segundo gol. Los húngaros se relajaron y los alemanes comenzaron a hilvanar buenas jugadas. Tras dos fallos consecutivos de los magiares, Alemania consiguió igualar el marcador. A 5 minutos del final permanecía el equilibrio en el marcador. En ese momento sucedió lo impensable. Alemania se adelantó merced a un tiro raso. El locutor alemán y el público no podían creérselo. La gloriosa presunción de los húngaros comenzaba a esfumarse. Puskás marcó a 2 minutos del final, pero el gol fue anulado por un claro fuera de juego. Todavía al filo del tiempo reglamentario gozaron de esta otra oportunidad. Los alemanes se proclamaron nuevos campeones mundiales. Hungría, probablemente entonces el mejor equipo del mundo, fue derrotado en un momento irremediable, en una final. Para el equipo de oro no habría una segunda oportunidad, ya que 1956 fue el año de la Revolución Húngara. Ha sido una cosa, nosotros no estábamos en Budapest, estábamos en Tata, en concentración, porque el domingo siguiente tenemos que jugar contra Suecia en Budapest. Pero como el 23 de octubre del año 56 se surgió los problemas, suspendió el partido y volvimos durante los problemas a Budapest. Después era desagradable, normal, la gente que vivía tranquilamente, un día a otro viene casi una guerra, era una guerra, hermano contra hermano, en fin, era desagradable. Con Hungría en plena efervescencia, Puskás abandonó el país. Su destino todavía fecundo fue el histórico Real Madrid. El irrepetible equipo de oro dejó de existir. 2 años antes, el Honvéd de Puskás se vio envuelto en un partido amistoso que repercutiría en el fútbol internacional. Los campeones húngaros se trasladaron a Inglaterra para jugar contra los Wolverhampton Wanderers. Esa noche, los ingleses pensaban vengarse de la derrota sufrida ante los húngaros el año anterior. Los Wolvers ganaron por 3-2 y la patriótica prensa británica exageró el acontecimiento. El periódico inglés The Daily Mail bautizó al Wolverhampton como el mejor equipo del mundo. Un día antes, Gabriel Anó escribió en L'Equipe: tal vez el Wolverhampton es el mejor equipo del mundo, o tal vez no. Para saberlo deberíamos organizar una Copa Europea de Clubs. Un club, sobre todos los demás, se benefició con esta nueva competición. El Real Madrid
puede hoy jactarse de poseer la más impresionante sala de trofeos del mundo tras más de 30 años de éxitos difícilmente superables. Fue la culminación del trabajo de un hombre, antiguo jugador y luego presidente, don Santiago Bernabéu. Solo los mejores podían formar parte de este equipo y ninguno lo era más que el argentino Alfredo Di Stéfano. Pero el equipo tenía otros grandes hombres y entre ellos Rial, Santa María, Copa del Sol, Gento. Yo creo que la primera Copa de Europa que jugamos fue muy interesante para nosotros porque el Madrid pues no había salido casi nunca a jugar fuera al extranjero y sin embargo ya en esta Copa de Europa donde tuvimos que eliminar con equipos fuertes como fue el Partizan, pues se vivió una época muy intensa dentro de la responsabilidad esta que nos reunía pues a todo el Madrid, que empezaba, como si dijésemos, a todos estos éxitos que ha tenido últimamente. El Real Madrid llegaría a la final de la primera Copa Europea en París en junio de 1956. El país en donde se había iniciado esta competición colocó a su representante, el Stade de Reims, en la final. Un partido jugado de poder a poder. Tras el descanso, el campeón francés ganaba por 3-2. El Madrid se encontraba en apuros. Pero a 20 minutos del final llegó el empate. Ya en la prórroga, el Madrid se hizo con la victoria. El capitán Miguel Muñoz levanta la copa que les corona como campeones europeos. Sería un honor que tardarían en perder. En 1957, su oponente en la final fue la Fiorentina de Italia. El escenario, el incomparable marco del Santiago Bernabéu. El resultado, 2-0. En 1958 su víctima fue el Milán, en Bruselas, por 3-2 junto al Atomium. Al año siguiente derrotaron de nuevo al Stade de Reims, en Stuttgart, por 2-0. En 1960 llegaron al Hampden Park en Glasgow para la quinta final sucesiva. Por aquellos años el equipo blanco era el más famoso del mundo y 128.000 espectadores acudieron a verles enfrentarse contra los campeones alemanes del Eintracht de Frankfurt. La alineación del Real Madrid ahora incluía al húngaro Ferenc Puskás. Junto a Di Stéfano formaba una pareja de ensueño. En este partido demostrarían toda su fuerza y calidad. El marcador 7-3 a favor del Madrid. Nunca había existido, se comentaba, un club como este. Por quinta vez consecutiva, el Madrid obtenía la Copa de Europa. Sin ninguna duda, el Real Madrid era el mejor equipo del continente. Pero, ¿eran los mejores del mundo? Los sudamericanos retaron a los europeos para encontrar la respuesta.
Los primeros campeones continentales americanos, el Peñarol de Uruguay, se enfrentaría al Real Madrid en la primera Copa Intercontinental a doble partido. El resultado fue aplastante. En Montevideo empataron a 0 y en el partido de vuelta el Real Madrid derrotó al Peñarol por 5-1 con goles de Di Stéfano, Chus Herrera, Gento y 2 de Puskás. Indiscutiblemente el Real Madrid era el mejor equipo del mundo. Me enfrenté a ellos varias veces, que yo recuerde, en Brasil y en Suecia. Daba gusto y casi miedo, desde mi portería, verles jugar. Llegaron a ser una leyenda. Tenían una gran habilidad tanto física como técnica. Se convirtieron en los héroes de la juventud de aquellos años. Creo que para destacar en un equipo como Brasil, que contaba con jugadores tan buenos, tienes que ser algo especial. Pelé nació siendo un genio. No creo que nadie dude de eso. Es difícil imaginar el éxito del fútbol sin el talento especial de algunos jugadores geniales. Este hombre fue el rey Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé. Pelé era prácticamente un desconocido de 17 años cuando llegó a Suecia con el equipo brasileño para los partidos de la Copa del Mundo de 1958. Muy pronto llamó la atención. Su primer gol en el gran campeonato fue contra Gales. Constituyó un momento muy emocionante para este novato golicantano mundialista. Es un poquito difícil de explicar. Es un sentimiento diferente, algo que viene de dentro. Ser capaz de jugar para tu país a los 17 años y marcar un gol es algo muy especial. Ese gol contra Gales hizo que ganásemos el partido por 1-0 y permitió a Brasil pasar a las semifinales. Es imposible explicar lo que sentí. Recuerdo que después del partido no pude descansar. No pude dormir en toda la noche de tan contento como estaba. La moral con la que llegó Brasil al Mundial de Suecia no tenía nada que ver con la que exhibió en el de 1950, aquel que perdió en Maracaná por creerse demasiado superior a todos. Ahora, en 5 partidos en el camino hacia la final, solo le marcaron 2 goles. Jugaron contra Francia, que tenía en sus filas al gran Fontaine, campeón de goleadores. Los 13 tantos de Fontaine constituyeron todo un récord en las finales de la Copa del Mundo, aún sin superar. El día de la final cayó un tremendo aguacero en Estocolmo. Esto teóricamente favorecería a Suecia, anfitriona y oponente de Brasil. ¿Podrían los suecos, animados por sus seguidores, detener la máquina brasileña y a su nueva estrella Pelé? A 4 minutos del comienzo se adelantaron con un gran gol. Parecía que el milagro se iba a realizar. Pero el explosivo combinado de Garrincha y Babá consiguió dar un vuelco total al marcador antes del descanso. Luego, en el segundo tiempo, Brasil demostró su verdadera superioridad.
Suecia conoció cumplidamente a Pelé, el niño prodigio irresistible. Con el 4-1 Brasil tenía resuelta la final y se podía permitir incluso el lujo de algún lapsus defensivo. Pelé no había dicho su última palabra. Todo un triunfo para el futbolista más joven de la Copa del Mundo. El armonioso y preciosista fútbol brasileño había conseguido por fin un mundial. El mundo del balón tenía un nuevo equipo de oro. En los siguientes 4 años el fútbol brasileño alcanzaría su mayor esplendor gracias a uno de sus clubes que venció por 2 veces en la Copa Intercontinental. Hablamos de un pequeño club local que irrumpió de repente en el panorama internacional, deslumbrando a todos por su juego de conjunto. Pelé era el líder indiscutible. Durante un periodo corto pero intenso, el Santos se convirtió en el equipo más potente del mundo. Años más tarde, todavía en la disciplina de ese mismo club, Pelé llegó a ser el tercer jugador de la historia que marcaba 1000 goles. Este es el histórico momento. El nombre de Pelé será siempre reverenciado en el Santos. En 1962, la Copa del Mundo se jugó en Chile, que acababa de sufrir un espantoso terremoto. A pesar de este terrible suceso, la Federación Chilena de Fútbol culminó la construcción de un nuevo superestadio en Santiago que acogió a miles de personas ávidas de buen fútbol y deseosas de ver a los más grandes jugadores del mundo. En este mundial la selección chilena se encontró inmersa en uno de los partidos de peor recuerdo en la historia del fútbol. Su oponente fue Italia, que llevaba calzón blanco. Juntos protagonizaron lo que más tarde se denominó la Batalla de Santiago. Como ejemplo, observemos este descarado puñetazo del chileno Sánchez, que no debió ser visto por el árbitro. Más tarde, 2 italianos fueron expulsados. El resultado final 2-0 para los chilenos, que con el apoyo de su público alcanzaron las semifinales tras vencer a la URSS por 2-1. Este sería el segundo gol que encajó la mítica araña negra, Lev Yashin. La alegría duró poco. Chile perdió 4-2 ante Brasil, que se enfrentaría a Checoslovaquia en la final. La selección vecina tuvo que jugar sin Pelé, que se había lesionado en la primera fase, precisamente contra los checos. Pero la cantera brasileña inagotable de genios había fraguado otra pieza irrepetible, Garrincha. Sus genialidades, sus cambios de ritmo y sus golazos ya habían eliminado a Inglaterra y a Chile. Sin embargo, fue Checoslovaquia la que consiguió adelantarse en la final por medio de Masoput. Para el portero checo Sroif sería un partido de muy triste recuerdo. Hasta esa final había mostrado una total superioridad, pero tras ese fallo de colocación, Amarildo consiguió el primer gol. Más tarde, otro regalo para el defensa Fito. Y por último, el peor de todos, el fallo ante Babá.
Cruyff no se lo podía creer. Brasil demostró que incluso sin el mejor jugador del mundo, el equipo era lo suficientemente bueno como para ganar la Copa del Mundo por segunda vez. Lo que es un hecho claramente demostrado es que en ningún lugar el fútbol mueve más pasiones que en Brasil. Vean un ejemplo. Creo que es algo que está en la sangre de los brasileños y de la gente latina en general. Es el deporte número uno y se hereda de generación en generación. Antes del comienzo de la siguiente Copa del Mundo en Inglaterra, alguien había sustraído el trofeo creado por Gilles Rimet. Al fin fue hallado por Pickler, el perro más famoso del mundillo futbolístico, que lo encontró bajo unos arbustos. Corría el año 1966. En Londres, los impetuosos años 60 estaban en su apogeo. Brasil acudió con la idea de conseguir su tercer título consecutivo y ciertamente arrancó como favorito. Pero durante el encuentro que disputó contra Portugal, la violencia hizo su aparición en ambos contendientes. Pelé fue víctima de varias entradas muy duras que terminaron llevándole al banquillo. Esta vez Brasil no pudo resistir mucho sin su estrella. Perdieron por 3-1 ante Portugal y fueron eliminados. Después de esto, una sorpresa aún mayor protagonizada por estos hombres. Los norcoreanos llegaron a Inglaterra como unos completos desconocidos. Ningún equipo asiático había derrotado nunca a las grandes selecciones europeas, pero Corea hizo historia en el partido contra Italia. Este gol de Park Do-ik mandó pronto a los desconcertados italianos a casa. Y la historia no termina aquí. En los cuartos de final contra Portugal, los coreanos se adelantaron en el marcador por 1-0. Luego por 2-0. E incluso un 3-0 para asombro y placer de la multitud. Pero Portugal, con un Eusebio tremendamente inspirado, consiguió dar un vuelco increíble y emocionante al partido y los derrotó por 5-3, finalizando de esta manera el cuento de hadas coreano. Por primera vez la Copa del Mundo se disputa en la cuna del fútbol y la nación entera estaba revolucionada. Tras un encuentro muy duro contra Argentina, Inglaterra derrotó a Portugal en una de las semifinales con 2 goles del legendario delantero Bobby Charlton. La República Federal Alemana, por su parte, llegó a la final gracias a este gol de su nueva figura, Franz Beckenbauer, ante la URSS. Plano general del estadio de Wembley en la final de la Copa del Mundo de 1966. Inglaterra con una indumentaria muy poco usual contra Alemania. El primero en adelantarse en el marcador fue el equipo alemán merced a este gol de su delantero Haller. Antes del descanso, Inglaterra consiguió el empate en un fallo tremendo de marcaje. Hars inició así su cuenta goleadora.
Ya en la segunda parte, Peters adelantó a los ingleses. Pero Alemania mostró la garra a que nos tiene acostumbrados y Weber consiguió el empate tras un rechace. Por segunda vez en la historia de los mundiales, el partido finalizaba en su tiempo reglamentario con empate. En la prórroga, a los 10 minutos, Inglaterra marcó un gol muy polémico y aún hoy día discutido por medio de Hartz. ¿Votó dentro o votó fuera? El árbitro, señor Diens, tras consultar con su auxiliar, concedió el gol. Todavía hay discusiones sobre este gol. Yo me hallaba muy cerca, a 6 u 8 metros. Vi claramente cómo el balón botaba en la misma línea de gol. Por supuesto, botó hacia afuera, como vio todo el mundo. Desde mi punto de vista, no fue gol, no señor. Posteriormente, y ya en los últimos compases del partido, con una Alemania totalmente volcada al ataque, Inglaterra rubricó la victoria con este cuarto tanto del goleador del día, Hartz. A pesar del gol fantasma, la Copa fue ganada en justicia por el equipo que practicó el mejor fútbol ese año. El Mundial de Inglaterra presenció la retirada del veterano portero mexicano Antonio Carvajal. Carvajal es el único jugador que ha estado presente en 5 mundiales diferentes. Otro gigante de la portería estaba también a punto de terminar su carrera, Lev Yashin, el cancerbero soviético, que fue elegido el mejor portero en el Mundial de 1966, un premio merecido por su asombrosa carrera. Todo lo que hacía era emocionante. Era un gigante en la portería. Un hombre muy, muy alto, con unas manos muy, muy grandes. La indumentaria completamente negra de Yashin se convirtió en su distintivo. Siempre vestía de negro. Camiseta negra, pantalones negros, calcetines negros y botas negras. Por eso los sudamericanos me llamaban la araña negra. Yashin sirvió de manera definitiva a la Unión Soviética para ganar la primera Copa de Europa de Naciones de 1960. Aquí le vemos celebrando sus 60 cumpleaños en su casa de Moscú en 1989. Desgraciadamente, sería su último aniversario. Coincidiendo con la retirada de Yashin, apareció una nueva estrella en el horizonte futbolístico, George Betts, que procedía de Irlanda del Norte. La modesta significación futbolística de Irlanda era la causante de que el talento de este hombre nunca hubiera sido demostrado en los escenarios mundiales. Me sentía superior. Nadie podía quitarme esa idea. Lo llevaba desde niño. Cuando jugaba al fútbol en el colegio, ningún otro niño conseguía arrebatarme la pelota. Y si alguno lo hacía, hasta me ofendía. Sería con su equipo, el Manchester United, con el que daría a conocer al mundo sus extraordinarias cualidades.
El Manchester tenía que rehacerse tras el desastre aéreo de Múnich en 1958. El equipo regresaba de un partido de la Copa de Europa en Belgrado. 8 jugadores estaban entre los fallecidos. El manager Matt Busby y un joven extremo izquierda llamado Bobby Charlton estaban entre los supervivientes. 10 años después de la tragedia de Múnich, el Manchester United había reconstruido su equipo. Con George Best junto a Bobby Charlton ganaron el título que durante más tiempo había ansiado el fútbol inglés, la Copa de Europa. Es curioso lo que dice Bobby Charlton. Lo entenderían si fueran ustedes de Manchester. Tenía que ocurrir y estábamos destinados a ganarla. El Manchester United fue campeón de Europa en 1968. Un triunfo de carácter personal para un club, un manager y un jugador. En 1970 se celebró en México la 9ª Copa del Mundo, posiblemente la de mejor calidad, a pesar del calor y la altitud. En esta ocasión, 4 años después, Alemania gozaría de una dulce venganza al derrotar a Inglaterra, sus verdugos del 66, en cuartos de final y tras la prórroga por un ajustado 3-2. En las semifinales, los alemanes se encontraron con Italia, con la que, y merced a este gol, en el penúltimo minuto del defensa Snellinger, tuvieron que jugar de nuevo una prórroga. En el equipo destacaba un fabuloso defensa que tuvo que jugar parte de este choque con un hombro dislocado, Franz Beckenbauer. En el minuto 4 de la continuación se adelantó Müller. Burnick empata de nuevo. Italia vuelve a tomar la delantera por medio de Riva. El 10º gol de Müller en este mundial equilibraba el marcador a 3. Y por último, Gianni Rivera, otro gran goleador, fue el que marcó el definitivo y dramático tanto que supuso el triunfo italiano. En la final, Italia se enfrentaría a un lanzado e imparable Brasil. Jairzinho, Rivellino, Tostao, Gerson, un grupo de nuevas estrellas apiñadas alrededor de Pelé, se había paseado y disfrutado de los mariachis de México hasta la final. Was alles macht. Und das ist das 4. Tor. Ninguna derrota, ningún empate ni una prórroga. Algunas jugadas se recuerdan más que un buen gol, como este paradón de Banks a remate de Pelé. En la final, 105.000 personas se dieron cita en el Estadio Azteca. El partido se convertiría en todo un clásico. Brasil continuaba haciendo goles de fantasía, como este de Pelé a los 19 minutos. Y también dando sus ya famosas facilidades defensivas. Este regalo de Clodoaldo a Boniseña en el 37. Al descanso se llegó con empate a 1. En la segunda parte el batallón amarillo usó toda su artillería pesada. Gerson, minuto 66. Jairzinho, minuto 71. Y Carlos Alberto en el 87.
Brasil alcanzaba el campeonato mundial por tercera vez. El trofeo de oro pasó definitivamente en propiedad a sus vitrinas tras 6 victorias indiscutibles y 19 goles a favor por 7 en contra. Una Copa del Mundo interesantísima. Para el probablemente mejor equipo de la historia, marcaron el final de una época dorada del fútbol.